Bueno, yo igual puse a grabar ahí, por las dudas. Pero si puedes hacer el Google Meet, mejor porque no. Sí, ahí. A ver, ¿cómo hago para darlo vuelta? Ay, no sé si. ¿Lo puedo poner Sí, en la ponelo en compu? la compu. No en la compu. Ponelo ahí. Ahí díganme si se ve. Alguien que se ¿Alguien que se meta. meta? Ah, no, no los tengo que aceptar. ¿No? Bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de última. Después estamos probando por primera vez. No, ya está grabando. Vamos a poner el. Vamos a apagar esto. ¿Se está grabando? Bien. No sé cómo se graba. Es que yo tampoco. Bueno, si no. Si alguien está en la compu y lo puede grabar, que lo grabe. Si no, igual estoy poniendo el videito en la compu mía. Y si no, bueno, se puede conectar, se conecta. Va a venir que se venga y ya para el viernes que viene, en la virtualidad estaremos más preparados. Bien. Bueno, esta materia es estadística, ¿sí? ¿Qué me pueden decir de qué es la estadística? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué han escuchado? Sí. Tiene el micrófono apagado. Ah, ahí está. ¿Ahí? Sí, ahí está. Bien. Bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Qué me pueden decir de estadística? ¿Quizá alguna frase, alguna palabra, algo que hayan leído, que estudie? Es una ciencia, es un... Bien, ¿estudia las probabilidades? ¿No las calcula o las estudia? ¿O qué hace? ¿Qué relación tenemos entre la estadística y la probabilidad? Se basa en el cálculo probabilístico. ¿Bien? O sea, es mucho más amplia la estadística que la probabilidad en sí. ¿Bien? Solamente toma el cálculo de probabilidades como la metodología de análisis y de investigación, que es su base para el cálculo y para el análisis, pero va mucho más allá. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué más? Aparte de las probabilidades, hace la estadística. Bien, la estadística recolecta los datos, los ordena, los organiza, los hace ese conjunto de datos y los investiga. Bien, ¿investiga qué? O sea, ¿qué investiga de los datos? O sea, ¿o para qué los investiga? O sea, pongamos un ejemplo. Una de las principales objetivos es para ver qué puede llegar a pasar, ¿sí? O sea, nadie tiene una bola mágica, o sea, nadie puede decir con certeza qué es lo que va a pasar, pero sí podemos decir lo que es más probable que ocurra, que pasa, iba a decir. Lo más probable que puede llegar a ocurrir. Por eso yo trabajo las probabilidades con la proyección a futuro, ¿sí? Para poder prever el futuro, de cierta forma, con cierta certidumbre, yo tengo que basarme en los datos obtenidos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el análisis meteorológico. O sea, ¿por qué alguien puede decir que en julio hace frío? Si yo me acuerdo que el 12 de julio del año pasado hicieron como 30 grados. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con ese día de julio que hicieron 30 grados? No es que falló, es una probabilidad que no es la normal, ¿sí? Es algo esporádico, que puede pasar, ¿sí? O sea, puede ocurrir. Tiene un porcentaje de probabilidad de que ocurra, que en pleno julio haga mucho calor o que nieve en enero. Puede ocurrir, ¿sí? Es mucho más improbable, más difícil de que ocurra, pero puede pasar, ¿sí? O sea, por eso nosotros todas las investigaciones, todo lo que vamos a trabajar en estadística, no hablamos de certeza, ¿bien? Nunca trabajamos con experimentos y con cuestiones que sean certeras, porque para eso no voy a investigar nada, ¿sí? O sea, yo estoy, por ejemplo, viendo qué probabilidad hay de que si yo suelto esto se caiga. 100%, porque es una ley de física, o sea, no va a cambiar. Yo, antes de que haga algo,
Ya sé qué es lo que va a pasar. Bueno, con la estadística, antes de que yo les pregunte algo o investigue algo, no sé qué es lo que va a pasar. Sé lo que puede pasar. Y puedo llegar a saber con qué porcentaje de probabilidad pasará. Pero la certeza no la tengo. ¿Bien? Eso es fundamental. Entonces, la estadística organiza datos, los une, los compara, le saca mayor información, ¿sí? Vamos a trabajar con medidas que permita caracterizar esos datos y poder compararlos con otros, ¿sí? Por ejemplo, en la unidad 8 trabajamos lo que son series temporales y podemos comparar datos a través del tiempo, ¿bien? ¿Qué más hace la estadística aparte del cálculo de probabilidades y de ver eso? ¿Para qué hago todo eso? Aparte de para poder hacer predicciones a futuro. Y para tomar decisiones basado en las predicciones. Perfecto, para tomar decisiones. Capaz que no, son decisiones actuales, ¿sí? O sea, yo no sé, tengo que ver si le doy crédito a un cliente o no, ¿sí? O sea, yo estoy trabajando en el banco, viene un cliente y me pide un crédito. Yo voy a hacer todo un análisis estadístico, voy a recopilar información, la voy a ordenar, la voy a organizar, voy a evaluarla y voy a ver si es factible o no otorgarle ese crédito. Bien, tomo una decisión. Tomo una decisión sobre largar un nuevo producto al mercado. Tomo una decisión de haber cambiado la carrera, haber elegido otra carrera. Son todas decisiones que algo ustedes investigaron, estudiaron y tomaron una decisión por algo. ¿Por qué? Capaz que, no sé, vos cambiaste la carrera y dijiste, bueno, o porque me gusta, eso ya es al azar, ya no lo podemos manejar. Pero sí puedo haber pensado que tiene mucha más salida laboral, por ejemplo, o porque estudié acá y no estudié en la de Cuyo, porque es más corta la carrera, mi objetivo es más, no sé, empezar a trabajar antes y en vez de estar estudiando 1 o 2 años más. Las decisiones ya son de cada uno. El estudio lo puede hacer un tercero, lo podemos hacer uno, lo podemos evaluar, le podemos asignar números y todo, ¿sí? Pero después está el tema de la toma de decisiones. Empresas, investigadores, medicina, sea largo una vacuna o no al mercado, eh, todo generalmente viene acompañado de una investigación o de algo estadístico, ¿sí? Antes de esa toma de decisiones, que es sumamente importante. Nosotros, bueno, en estadística, entonces, yo quiero aclarar, aparte que es una ciencia, ¿sí? Hay ciertos autores de cierta biografía que la consideran una rama de la matemática. Hay gran parte de autores que no, que consideran que es mucho más allá que la rama de la matemática, sino que utiliza la matemática, como utiliza el cálculo de probabilidades, dentro de sus bases de cálculo, ¿bien? Pero la estadística se considera como, por ejemplo, si fuera la mecánica o la física, que no son ramas propias de la matemática, a pesar de que usa la matemática para su cálculo básico, ¿bien? Igual hay un montón de, si ustedes buscan qué es la estadística, muchos le van a decir es una rama de la matemática. Es depende, ¿sí? Depende de cómo se fundamente. La estadística tiene dos grandes ramas, a su vez, ¿sí? Tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bien. La estadística descriptiva, como la misma palabra lo dice, es la parte que describe datos, describe información, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a estar viendo de la unidad 1 a 4. Bien. Y la estadística inferencial, ¿alguien sabe qué significa inferir? ¿Intervenir sobre algo? ¿O cómo? Sí y no. En verdad yo intervengo no al alterar los datos. O sea, yo no puedo intervenir en modificar, ¿sí? Sí puedo modificar mis percepciones de algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo puedo inferir que acá todos ustedes tienen, no sé, menos de 20 años. Es una inferencia, o sea, yo los veo a ustedes y saco conclusiones, ¿sí? Intervenir se puede confundir como que yo pudiera cambiar la edad de ustedes, ¿sí? Yo no puedo intervenir en la modificación de algo, ¿sí? Pero sí yo puedo inferir, en base a cierta observación, sacar conclusiones, ¿sí? Eso es inferir. Hacer una inferencia, entonces, sería como el proceso... Sí. ¿Sí?
Sí, están preocupados. Estaba puesto, digamos, la puerta de la cosa. Alguien abrió y bueno, viste eso que nadie salió. Gracias por tu dejar. Bien, bueno, entonces, la parte de estadística inferencial justamente lo que va a hacer eso, es inferir, o sea, poder sacar conclusiones más grandes sobre algo que yo estoy observando, ¿bien? Yo en verdad acá ni siquiera estoy observando a todos mis alumnos, estoy observando solamente a los que pudieron venir. O sea, ustedes van a hacer una muestra de mis alumnos de segundo año y en base a esta muestra puedo observar o puedo inferir que todos tienen menos de 20 años. Probablemente me confunda, tengo capaz alumnos más grandes, ¿sí? O capaz que no. Pero yo saco conclusiones en base a los datos observados. Eso es la inferencia, ¿sí? Es lo que vamos a ver en la unidad de 5 a 8. Bien, vamos a trabajar con inferencia estadística, que en la práctica es lo que más vamos a ver realmente, ¿sí? La parte de inferencia es lo que realmente se ve en cualquier tipo de investigación. ¿Cómo vamos a trabajar el tema de inferencia estadística? Bueno, la parte de descripción, ¿sí? La parte descriptiva de la unidad 1 a 4, ya vamos a trabajar con lo que denominamos población. Mientras que la parte de inferencia la vamos a trabajar con lo que denominamos muestra. Bien, la población es el total de datos observados. Todos los datos observados. Si yo quisiera decir, por ejemplo, todos los alumnos cursantes de la Universidad de Mendoza, o quisiera decir todas las empresas comerciales del San Rafael. Si yo quisiera decir todas las personas del país, por ejemplo. ¿Bien? El censo es una de las investigaciones estadísticas a nivel poblacional, ¿sí? Es todo. Mientras que la muestra es un subconjunto de esa población, ¿sí? Es una porción de la población total. Es fundamental que la muestra sea representativa de la población, ¿sí? O sea, que yo trabaje con una aleatoriedad, que yo trabaje como para, con un pequeño porcentaje o proporción de la población, toda la población se vea representada justamente en la muestra obtenida, ¿bien? Entonces, ¿cómo voy a hacer la inferencia? Yo voy a observar la muestra solamente, pero voy a tener que sacar conclusiones a nivel poblacional. O sea, yo voy a sacar conclusiones de todos mis alumnos y solamente voy a estar observando a ustedes 15. ¿Bien? Pero yo tengo 30 alumnos, por ejemplo. ¿Bien? Adelante. Tanto la población como la muestra, ¿sí? Lo que yo voy a hacer en la estadística es estudiar atributos o cualidades o variables de esa población o de esa muestra, ¿sí? Atributos o variables. ¿Qué sería eso? Sería justamente si yo les hiciera una encuesta a ustedes, las preguntas que les haría. Por ejemplo, recién hablaba de la edad. La edad, por ejemplo, es una variable de ustedes. ¿Bien? Yo les tendría que mandar un papelito a cada uno y que ustedes me pongan nombre, edad, si es la primera carrera que estudian, si viven en San Rafael, si tienen hermanos. Las preguntas que se me ocurran, ¿sí? Todas esas preguntas son distintos atributos o variables que les voy a preguntar. Y sobre eso yo voy a basar mi investigación, ¿sí? O sea, yo qué voy a querer investigar. ¿Cuál es el promedio de edades de los alumnos que cursan estadística del segundo año en la Universidad de Mendoza? La cantidad de hermanos que tienen los alumnos del segundo año, ¿se entiende? ¿Sí? Todos son distintas variables o atributos. Es lo que yo voy a investigar, es lo que les voy a preguntar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es atributo o variable? Que el atributo es algo cualitativo, ¿sí? Y la variable es algo cuantitativo, ¿bien? El atributo es, por ejemplo, el nombre. Ustedes me van a exponer todos los nombres distintos, ¿sí? O similares, o se pueden repetir, pero es un nombre, es algo cualitativo. Mientras que las variables son cuantitativas, son numéricas, ¿sí? En estadística, todo se basa en números, ¿sí? O sea, toda la organización de datos y de representaciones y de probabilidades y de toma de decisiones se basan en cálculos numéricos. Entonces, si a mí me interesa investigar o estudiar
un atributo cualitativo, lo más probable es que yo lo tenga que cuantificar en alguna forma o asignarle algún número a esa variable, ¿sí? A ese atributo. No sé, yo puedo decir, bueno, ¿quiénes se llaman Agustín? Le pongo el número 1 y a los que no se llaman Agustín le pongo el número 0. Se lo asigno yo, ¿sí? O sea, el atributo es una cuestión que yo le voy a asignar indistintamente lo que a mí me interese medir, pero siempre lo voy a trabajar después con números, ¿sí? Entonces voy a contar cuántos Agustín hay y cuántos Agustines no hay, digamos, cuántos hay que no son Agustín. A estas variables de atributos, yo lo primero que voy a hacer para poder caracterizarlas, ¿sí? Es establecerles y designarles escalas, ¿sí? Tenemos 4 tipos de escalas: nominales, ordinales, de intervalos y de razón, ¿bien? Cada una de ellas abarca a la anterior y le da un poquitito más de importancia o le da algún plus, digamos, a su análisis, ¿bien? Entonces, tengo escalas. La primera escala que tengo es la nominal. La escala nominal justamente lo único que hace es asignarle un nombre, un número y nada más, ¿bien? Por ejemplo, el que yo recién decía, o sea, Agustín va a decir no, le pongo el 0, Agustín no, 0, 1, 0, 1, son números, tienen un nombre, tienen, digamos, una nominación, pero no aporta más que nada, más que eso. O sea, no quiere decir que este 0 sea menor o sea mayor que el 1, no representa nada, ¿sí? Solamente una nómina. ¿Bien? La segunda escala es la ordinal. La escala ordinal, aparte de nominar los datos y de asignarles una nómina, los ordena, les da una graduación de mayor a menor. Si yo les digo, por ejemplo, cuán satisfecho se encuentra con la atención al público del 1 al 10, presumiendo que del 1 se encuentra menos satisfecho y del 10 se encuentra más satisfecho, ¿sí? En verdad yo tendría, por ejemplo, respuestas cualitativas, atributos de no satisfecho, satisfecho, normal, muy satisfecho o excepcionalmente satisfecho. Y le asigno 1, 2, 3, 4, 5. El 5 tiene un orden mejor que 2, ¿bien? Por eso es ordinal. Luego tengo lo que son las escalas de intervalos. Las escalas de intervalos, aparte de asignar una nómina y un orden, lo que hace, ¿sí?, es permitir encontrar diferencias, o sea, una diferencia exacta entre un número y el otro, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo trabajar con la temperatura, ¿bien? Puedo trabajar con, o sea, yo tengo números negativos y números positivos, ¿sí? Y entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, está la misma diferencia, por decirlo así, ¿bien? Lo que yo no puedo decir es que haya el doble. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de la temperatura es el caso más sencillo en cuanto a las escalas de intervalos, ¿sí? O sea, yo tengo 0 grados, por ejemplo. 0 grados no significa que no haya temperatura, significa que hace frío, ¿sí? Y si yo tengo 2 grados, no quiere decir que hace el doble de temperatura. Hacen 2 grados. O sea, no puedo comparar ese tipo de operación matemática, de suma, multiplicar, eso no lo puedo hacer con las escalas de intervalos. Y a su vez, este 0, ¿sí?, es lo que llamamos un 0 arbitrario. O sea, es un 0, pero que no representa el 0. El 0, en los grados centígrados, no representa que no haya temperatura. Como si yo les dijera, ¿qué edad tenés? 0. Y sos un recién nacido, no tenés ni siquiera un año cumplido. El 0 representa la ausencia de edad. En cambio, el 0 de grados no representa la ausencia de temperatura. Entonces, las escalas de intervalos tienen ese 0 que es arbitrario, mientras que la escala de razón tiene lo que se llama 0 absoluto, o no arbitrario, donde el 0 es la ausencia de ese valor o de esa cualidad, ¿bien? Que generalmente son las escalas de razón,
el peso, el tiempo, el dinero. Bien, o sea, no puedo encontrar tiempo negativo, no puedo encontrar edad negativa, no puedo encontrar salarios negativos, ¿sí? O sea, o no tengo salario o tengo algún salario, ¿sí? O no tengo un año cumplido o tengo tanta edad cumplida, ¿se entiende? Esa es la evolución. Y acá, en las escalas de razón, yo ya puedo hacer todas las operaciones aritméticas que se les ocurra, ¿sí? O sea, si alguien tiene 2 años y el hermano tiene 4 años, el hermano de 4 años tiene el doble edad del de 2, ¿sí? O sea, yo puedo hacer ese tipo de comparaciones, ¿bien? O gano el doble, o gano el triple, o puedo comparar, no sé, cuántos años de antigüedad tiene y cuánto cobra al respecto con alguien que tenga menos años de antigüedad, y etcétera, ¿sí? Entonces, todas esas escalas son como la primera característica que nosotros le damos a nuestras variables o atributos, ¿bien? Lo segundo que vamos a hacer en nuestro proceso es la recopilación de los datos, ¿bien? Lo que decís recién, de recopilar los datos. Yo ya quiero ver, por ejemplo, la edad, tomo la edad de cada uno, anoto mis datos y generalmente se expone en una distribución de frecuencias, ¿sí? Se agrupan para poder manejarlos mejor. Entonces aparece lo que son la distribución de frecuencias, que es lo que deben haber visto ayer en tablas. ¿Sí? Se puede distribuir las frecuencias realmente en tablas, que después se hacen gráficos al respecto. ¿Sí? Entonces, esa distribución de frecuencias lo que hace es ordenar, agrupar o no, pero generalmente se ordenan los datos obtenidos. ¿Sí? Voy a ver, por ejemplo, voy a ordenar de menor, voy a hacer un orden de menor a mayor edad. Bien. Si tengo muchos datos, por ejemplo, muchos de ustedes tienen 19 años, bueno, le voy a asignar una frecuencia absoluta de cuántas personas tienen 19 años, ¿sí? O para no poner 19, 19, 19, 19, 19, lo agrupo y pongo, bueno, ustedes, 9 personas tienen 19 años, ¿sí? Es lo que llamamos frecuencia absoluta. Dentro de las tablas de frecuencias que nosotros vamos a estar graficando, vamos a tener primero lo que son la variable o el atributo que estoy investigando, y a su vez la frecuencia absoluta, que es ese total de datos observados. Voy a tener la frecuencia relativa, ¿sí? Que es la proporción de esos datos observados en el total de la muestra o el total de las personas entrevistadas, ¿sí? Ustedes creo que son 16, 4, 8, 12, 18, 4, 8, 12, 17. Son 17, ¿sí? Entonces el total, N, el total de la muestra de este caso son 17 alumnos. Voy a obtener los datos, voy a agruparlos, voy a decir, bueno, de los 17 alumnos, 9 tienen 19 años, ¿sí? Entonces, bueno, 9 dividido 17 me da un porcentaje, frecuencia relativa de aquel resultado que tienen 19 años, ¿sí? Aparte también voy a obtener frecuencias acumuladas, ¿sí? Por ejemplo, si yo les quiero preguntar, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen a lo sumo 19 años? O sea, ¿qué quiere decir? Que tengan 19 años o menos. ¿Sí? Eso es una frecuencia acumulada hasta el número 19. Y capaz que ustedes me dan, no sé, 12 alumnos. O sea, 9 tienen 19, pero los otros deben tener 18 o 17. ¿Sí? Porque estoy acumulando hasta el 19 incluido. Esa es la frecuencia acumulativa. Voy a ir sumando todas las frecuencias relativas anteriores. Puedo hacer frecuencias acumulativas absolutas o relativas, ¿sí? Puede ser frecuencia relativa acumulada o frecuencia absoluta acumulada, dependiendo si tomo la cantidad de personas o el porcentaje de lo que representa, ¿sí? Todo eso voy a estar trabajando con una tabla de distribución acumulada. Eso es en el caso de que los datos sean sin agrupar. La otra opción es agrupar datos cuando son muchos datos los que yo estoy trabajando, ¿bien? En ese caso, entonces, por ejemplo, sea mucho en los salarios, entonces yo voy a agrupar las personas que ganan de 0 a 10.000 pesos, que ganan de 10.000 a 20.000 pesos, que ganan de 20.000 pesos a 30.000, que ganan 30 a 40, 40 a 50, y que ganan más de 50, por ejemplo. Entonces, eso es lo que denominamos intervalos de clase. Cada intervalo va a tener un límite superior e inferior, por ejemplo, de 0 a 10.000 pesos, el límite inferior y el límite superior. Siempre hay uno de los límites que se toma en forma cerrada, ¿sí? No sé si se acuerdan, trabajar con intervalos cerrados y abiertos,
¿sí? Por ejemplo, de 0 a 10.000, ¿bien? Y el próximo intervalo va a ser de 10.000 a 20. ¿Qué quiere decir? Que si la persona que gana exactamente 10.000 pesos está tomada como frecuencia absoluta de este intervalo y no de este. Porque en este el paréntesis representa la apertura, no lo estoy tomando en ese punto exacto, y sí lo tomo en el siguiente que está con el corchete. ¿Bien? En esos intervalos de clases, yo, aparte de la distribución de frecuencias que venía trabajando, puedo sacar mayor información como son las marcas de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo. O sea, ¿cómo lo calculo? Sumo los dos límites y lo divido por 2. ¿Sí? O sea, el punto medio de estos intervalos va a ser 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, etc. ¿Sí? Y aparte voy a poder, digamos, como sacar conclusiones más generales, ¿sí? Sobre todo en el tema del salario. Si yo le pregunto, no sé, a 20 personas que trabajan dentro de la misma empresa, voy a tener salarios que sean con comas, que sean muy continuos, que sean, ¿sí? Que sean como muy específicos, que capaz que hay dos personas que tienen la misma antigüedad, que tienen prácticamente el mismo sueldo, qué sé yo, pero hay 20, 30 pesos de diferencia, que no me sirve tanto trabajarlo puntualmente, sino por eso como que los agrupo en un intervalo, ¿sí? De las personas que ganan entre esto y esto y así, ¿sí? No tan puntualmente. Enseguida, cuando vayamos a la parte práctica, van a estar relacionando y viendo cómo se calcula el intervalo de clase, cómo hago yo esa tabla de datos agrupados, cómo la construyo, ¿bien? Lo vamos a hacer después en la práctica, pero es como para dar un pantallazo. Una vez que yo ya tuve todos los datos, sean agrupados o no, observé todos los datos, los ordené, los veo fácilmente en una tabla de distribución. Aparte de ahí, o sea, a partir de ahí, yo lo que voy a sacar es aún mayor información para poder caracterizarlo y compararlo, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar medidas. Medidas para comparar, son medidas de tendencia, ¿sí? Tengo medidas, vamos a poner medidas para caracterizar los datos. ¿Sí? Medidas para caracterizar los datos observados de mis variables, ¿sí? ¿Qué tipo de medidas voy a tener? Tengo medidas de tendencia o medidas de dispersión. Medidas de tendencia o medidas de dispersión. Bien. Y eso también me va a llevar a poder hacer ciertas predicciones de datos que realmente en verdad no los observé. ¿Sí? O sea, yo capaz que no observo ninguno de ustedes que exactamente tenga 19 años. Exacto, que hoy lo cumplió. En verdad, no, capaz ninguno de ustedes tiene hoy 19 años. O vas a tener 18 años, 6 meses, 5 semanas y 3 días. ¿Se entiende? Entonces, la tendencia de la edad me va a mostrar los datos que no estén observados, pero que estén cercanos, a dónde tenderían a ir, ¿sí? O sea, si yo ingreso un nuevo alumno y yo he tomado todos estos datos de ustedes, puedo decir, bueno, el alumno ese tiende a tener 18 años y 6 meses, por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿a dónde tienden a agruparse o tienden los datos a comportarse, ¿sí? Tengo dos formas de tendencia, central y no central. Las medidas de tendencia central, lo que deben haber empezado a ver con Víctor ayer, que son la media, la mediana y la moda. ¿Bien? Media, mediana y moda. Son medidas de tendencia central porque justamente tienden a ver el centro de los datos, la mayoría de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, la moda es aquel dato que se repite más, es la frecuencia absoluta más grande. ¿Bien? Por ejemplo. Entonces, es lo que en la mayoría de los casos se espera que ocurra. Esa tendencia es la moda. La mediana es el promedio aritmético. ¿Bien? O sea, es el promedio de alumnos. Yo sumo la edad de todos y lo divido por los 17 que son. Y la mediana es, si yo dividiera a ustedes en dos partes exactamente iguales, es el número que deja por debajo el 50% y que deja por arriba el 50%. Las tres son medidas que muestran
a donde tienden a centrarse la mayoría de los datos. ¿Bien? O sea, las medidas de tendencia central van a dejar de lado esos datos que puede ser que ocurran, que puede ser que tenga un alumno superdotado que tenga 10 años, puede ocurrir. Es mucho más difícil. Entonces las medidas de tendencia central es como que esos datos no los tienen en cuenta, ¿sí? O que tenga un abogado que está estudiando por segunda vez, después de estudiar, terminar la abogacía y ejercer durante 10 años, se quiso meter a estudiar contador y tiene 45 años. Puede ser, ¿sí? Pero no es la centralidad del caso, ¿sí? No es lo que ocurre normalmente, ¿sí? Entonces, la mediana es justamente esa medida de tendencia central que no me importan los datos esporádicos, porque directamente ni los tengo en cuenta, ni los sumo ni nada. Yo pongo todos los más grandes, todos los más chicos y el que está en el medio es mi mediana, ¿sí? La media, al sumar todos, va a verse influida por esos datos más chicos o más grandes. Los va a tener en cuenta porque los va a estar sumando. No es lo mismo que yo sume el promedio de edades con alguien que tiene 45 años a que si yo sumo el promedio de edades de ustedes. ¿Sí? Se me va a ver adulterado ese medio. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que todas las medidas de tendencia se usan, se calculan, se aplican. Es cuestión del investigador saber si me es útil, no, me sirve, puedo tomar decisiones al respecto o no. ¿Bien? La media de tendencia no central es cuando yo mido o evalúo la tendencia, pero no que tiende al 50%. ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a llamar después cuantía. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero ver, no sé, la edad, o sea, cuál es la edad esperada, no sé, o cuál es la edad, perdón, el esperado no lo veo porque tengo que apuntar. ¿Cuál es la edad que se acumula en el 70% de mis alumnos? Sí, o sea, el 70% de mis alumnos, ¿qué edad acumulan en general? ¿Bien? O sea, yo ya no me voy al 50%, voy a más. Voy al percentil 70%. ¿Sí? O al revés, el 10%. ¿Sí? Eso se estudia mucho, por ejemplo, no sé, en el crecimiento de los niños. O sea, yo cada vez que llevo a mi hijo al pediatra, me dice, y está en el percentil 65. O sea, el 50% de los niños se espera que midan, no sé, 80 centímetros a esta edad, el tuyo mide 81,5. Está por arriba de la mediana. Está en un percentil 70, en un percentil 80, ¿sí? Entonces, también mide la tendencia de lo que ocurre, pero no centrado al 50%, ¿sí? Por último, tengo las medidas de dispersión, que justamente en vez de analizar la tendencia a lo que ocurre, sino mide cómo se dispersan los datos, ¿sí? Mide si los datos esos son homogéneos o heterogéneos. Mide la varianza de los datos, ¿sí? Lo que yo les decía recién. Ustedes, por ejemplo, en un grupo de alumnos homogéneos, la mayoría, si yo les pregunto la edad, van a estar todos similares, ¿sí? Son datos homogéneos. La varianza entre ustedes, entre la edad de ustedes, va a ser mínima, va a ser chiquita, ¿bien? A diferencia de si yo les preguntara, no sé, si cuántos hermanos tienen, qué sé yo, puedo llegar a encontrar una variabilidad muy grande entre la cantidad de hermanos que tienen. Puede ser que alguien tenga 8 hermanos y puede ser que 3 no tengan hermanos y así, ¿bien? Entonces, las medidas de dispersión que nosotros trabajamos son varianza, desviación y rango. Varianza, desvío y rango. Justamente las tres medidas de dispersión, varianza, desvío y rango. Las tres medidas de dispersión lo que van a hacer, en vez de agrupar y de tender hacia lo mismo, van a restar, van a diferenciar. Por ejemplo, el rango lo que hace es restar el número más chico al número más grande. O sea, ¿qué rango de datos estoy teniendo? ¿Sí? Entre ustedes, que son un grupo homogéneo, y yo capaz que la persona más chica acá tiene 17 años y medio, y la persona más grande tiene 20. O sea, el rango es acotado, ¿sí? A diferencia si tuviera un alumno de 10 años y un alumno de 45, ¿sí? El rango en donde se van a ver distribuidos los 17 datos va a ser mucho más amplio que entre ustedes, ¿sí? La varianza lo que hace es ver cuánto varía cada dato en comparación con la media. O sea, cuánto varía tu edad del promedio de edades que yo tengo. Cuánto varía tu edad del promedio de edades que yo tengo.
cuánto varía la edad de él y el promedio de edad que tengo. Hago eso, sumo todos los datos, lo divido por el total de datos y me da una varianza, ¿sí? Lo llevo al cuadrado, perdón, y me da una varianza. El desvío lo que hace es sacarle la raíz cuadrada a la varianza para poder obtener el dato puro, ¿sí? Porque la varianza, lo que yo hago es elevarlo al cuadrado, me van a quedar como edades al cuadrado, no tiene forma de interpretación, entonces saco la raíz cuadrada y interpreto en cuanto se desvía mi dato observado de su media. ¿Bien? Por ejemplo, recién si yo tenía niños de 10 años y un hombre de 45, el promedio de edad capaz que me dé 21, capaz que también me dé 21 o me dé 20, pero el desvío entre el dato observado del de 10 años y el promedio va a ser mucho más grande que entre todos ustedes el desvío que me den, ¿sí? El desvío de ustedes va a ser pequeño. ¿Bien? Entonces, lo que hace la dispersión, las medidas de dispersión, es justamente ver si los datos se dispersan en un amplio rango o no, si son homogéneos o son heterogéneos. ¿Qué piensan que va a ser más fácil para hacer inferencias? ¿Datos homogéneos o datos heterogéneos? O sea, para poder sacar conclusiones poblacionales. El heterogéneo, ¿cómo? Más fácil, no sé si más fácil. ¿Qué va a ser más fácil? O sea, yo los tengo todos ustedes, por ejemplo, que son datos homogéneos, ¿sí? Yo tengo, suponete, 100 alumnos y mi muestra muestra esto, que los datos son homogéneos. ¿Cómo van a ser mis conclusiones en relación a la población de 100 alumnos? ¿Va a ser más fácil extraer conclusiones? ¿Por qué? Exacto, porque es más fácil representarlo. O sea, si yo tengo datos muy dispersos, muy heterogéneos, voy a necesitar sacar una muestra más grande para poder representar todos esos datos que están dispersos entre sí. ¿Bien? ¿Cómo? Exacto, sería mucho menos acertado porque van a haber muchos datos que me van a quedar fuera. Incluso, si él saca una muestra de 20 personas y yo saco una muestra de 20 personas, capaz que los datos que vamos a sacar estadísticamente sean totalmente distintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque capaz que justo él, al azar y aleatoriamente, sacó 10 alumnos que tienen todos entre 10 y 20 años. Y yo saqué a los 3 que están estudiando con 50 años. Capaz. Entonces, para poder representar poblaciones que son muy heterogéneas, lo más probable es que tenga que tomar muestras más grandes, mejores muestras o investigar mejor. ¿Cómo? Sí, sí, primero por eso. Y segundo, por el costo. O sea, por el costo económico y de tiempo que lleva estudiar una población. O sea, el censo, que es la población, que sería lo ideal. O sea, no habría mejor forma de sacar conclusiones sobre la población que estudiar la población. O sea, eso no lo discute nadie. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos cada 10 años? Por el tiempo. O sea, imagínense que, bueno, ustedes, mi población de alumnos son 30, pero imagínense que yo quiera, no sé, investigar la inserción laboral de todos los egresados de la Universidad de Mendoza. Lleva 30 años en la Universidad de Mendoza, hay un montón de carreras, hay un montón de sedes, o sea, van a ser difíciles, incluso a veces es imposible, porque capaz que hay alumnos que no los logro localizar. O sea, hay veces que es imposible o una cuestión económica y de tiempo que no me va a ser productivo hacerlo, porque capaz que me dice, no, pero, ¿verdad? A mí lo que me interesa saber, me interesa saberlo ahora, yo te doy un mes para que lo investigues, no te doy 8 años, ¿sí? Y hay muchas investigaciones poblacionales que directamente son humanamente imposibles. ¿Sí? Yo quisiera, no sé, saber el porcentaje de mosquitos que acarrean dengue. Bueno, pues, juntémoslos. Que pinchen en algún lugar, ¿tiene dengue o no tiene dengue? Es imposible. ¿Sí? Entonces, sí o sí voy a tener que tomar una muestra. ¿Qué voy a hacer? Voy a obtener muestras de distintos sectores, de distintas zonas. ¿Sí? O sea, después nosotros vamos a ver en la unidad 5 los procesos de muestreo para lograr la mejor muestra. Perfecta nunca va a ser. O sea, porque la única forma de obtener datos perfectos sería investigar la población. Pero no lo hacemos. Es lo que le dije al principio. Realmente lo que nosotros vamos a ver en la parte práctica es la inferencia. O sea, es el trabajar con muestras. ¿Sí? Es trabajar con datos agrupados, es trabajar con
porcentajes de la población. O sea, una porción nomás de la población, ¿bien? Justamente por eso, como decía. Bien. Básicamente, todo eso es la unidad 1. ¿Alguna duda? Bien. Empezamos de bien. Ahora vamos a la práctica. Lo otro que hay en la unidad 1 que van a ver son los gráficos, pero lo vamos a hacer directamente en la práctica. Bien, bueno, en la cátedra virtual hay 2 trabajos de la unidad 1. El que empezó Víctor ayer, que dice práctica unidad 1, y otro que dice ejercicio de clase, algo así. Son los dos como para practicar. La unidad 1 en verdad es sencilla, es como una introducción a lo que vamos a estar viendo después en las otras unidades. Prácticamente no se evalúa, capaz que en el parcial hay un ejercicio de esto que hagan, porque en verdad lo van a necesitar para todas las otras unidades, ¿sí? O sea, todo lo que vamos a estar viendo ahora de cómo calcular la media, la moda, la mediana, lo vamos a repetir en la unidad 2, lo vamos a repetir en la unidad 3, lo vamos a repetir en la unidad 4, con distintos temas o distintos aspectos, pero el cálculo base va a ser lo de la unidad 1, ¿sí? Bueno, ayer empezaron la actividad 1 de lo que dice práctica unidad 1. Y bueno, le dije a Víctor que directamente lo terminara él. ¿Sí? Porque llegaron, creo que hasta los datos sin agrupar. Hicieron todo lo de los datos. ¿Cómo? Claro, hasta la tabla. Completar la siguiente tabla, faltarían los últimos 3 puntos que son con datos agrupados. O sea, considerando esos intervalos que hicieron en la tabla. ¿Bien? Vamos a ir directamente a la actividad 2. La actividad 2 dice: la demanda diaria en unidades de un producto durante 30 días de trabajo es, y da los 30 números de demanda diaria, ¿sí? Fíjense que no tienen números con decimales, son números enteros, son demandas diarias, o sea, yo demando un producto, demando 2, no puedo demandar un producto y medio, ¿bien? Y lo tomo en una muestra de 30 días. ¿Por qué digo muestra? Porque en verdad la empresa no dejó de trabajar, o sea, no dejó de vender, no dejó de obtener demanda. Solamente yo tomé 30 días corridos y observé y anoté cuál era la demanda diaria de eso, ¿sí? Capaz que tomé un mes al azar o capaz que tomé 30 días al azar en el año. Sí, acá no me dice durante 30 días de trabajo. Lo más probable es que haya tomado 2 días de enero, 3 días de febrero, así, al azar, ¿bien? Una muestra aleatoria de cuál fue la demanda de los productos, ¿sí? Me pide calcular la media, la mediana y la moda. ¿Cómo se calcula cada una? Son las 3 medidas de tendencia central. Mediana, media, mediana y moda. ¿Bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de obtener cualquiera de esos datos de medida de tendencia central? Sobre todo con la mediana. La media no hace falta. ¿Bien? ¿Cómo es el cálculo de la media? Si quieren, yo soy fan de armar un glosario, ¿bien? Porque estadística tiene mucha simbología. Entonces, no vamos a estar escribiendo media, vamos a estar escribiendo una X con una rayita arriba. ¿Sí? Esa es la media muestral. Bien, entonces la media muestral, si quieren acá armamos un glosario. El primer símbolo que tengo es X, que es mi variable o mi atributo a lo que yo estoy investigando. ¿Sí? Es la variable. Se diferencia de la X con la rayita, que es la media muestral. ¿Bien? ¿Cómo calculo la media muestral, que es el promedio aritmético de los datos? Exacto. Sumo todas mis variables observadas y divido por el total de datos. Lo voy a poner N minúscula, no N mayúscula, porque no.
Sumo todos los datos observados y los divido por el total de datos observados, ¿sí? O sea, yo voy a sumar 38 más 35 más 76 más los 30 datos. Eso me da 1545. Y lo divido por 30, que es el tamaño o el total de datos observados. ¿Bien? Simbología, si lo quieren anotar, es la sumatoria. ¿Bien? La suma es como una M, mirando 1545 dividido 30 me da 51,50 la media. Ya el promedio aritmético de datos. ¿Cuánto se prevé, se promedia que van a demandar en forma diaria? 51,5 productos. Es algo lógico, no importa que no sea el número entero, ¿sí? La media me puede haber dado con 3 decimales si quiero, no importa, ¿bien? La media no tiene que ser un dato observado realmente. Va a ser un promedio. La mediana. ¿Sí? La mediana. Lo pueden escribir así. O lo pueden, después lo vamos a ver que lo escribimos así. Como una X mayúscula cursiva con un 50%. Porque justo la mediana es lo que me acumula o me deja tanto por arriba como por debajo el 50%. ¿Sí? Eso, o ME, es la mediana. ¿Cómo calculo la mediana? Depende si la cantidad de datos que tenemos es par. Bien, en este caso, par. Entonces, No me acuerdo la fórmula, pero más o menos. tenía que. Más o menos, no importa que sea par impar. No importa que sea par impar. ¿Cómo lo haría? Sin par, la puso como la mitad. Es la mitad. O sea, pero ¿cómo hago para partir esa mitad? En el caso de que sea par o impar, vamos a hacer dos números y lo vamos a dividir con el promedio. ¿Sí? Pero yo tengo 30 datos. O sea, ¿cuál sería la mitad, por decirlo así? O sea, yo tengo 30 personas acá y quiero encontrar esta. Sumamos uno y la mitad del número. Bien, o sea, yo tengo, por ejemplo, 6 números acá, 6 números acá. O sea, yo tengo 12 personas. ¿Sí? Y la mediana sería, en verdad, la persona 6,5. ¿Sí? Vendría siendo así. Si quisiera realmente partirlo a la mitad. Bien, como es par, yo justamente lo que hago es considerarlos a los dos y sacar el promedio. ¿Sí? Es más fácil. Pero bueno, previo a esto, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder partir a la mitad? Ordenar los datos. O sea, yo no puedo partir a la mitad estos 30 datos que están así todos desordenados. ¿Sí? O sea, sí o sí primero los tengo que ordenar. Ordénenlos. Escriban los ordenaditos de menor a mayor. Si lo que les confundía es la fórmula que está, la mediana es la suma. Es la suma. Bueno, directamente no le vamos a poner la suma. Es aquel número que está justo en la mitad. O sea, en este caso sería 30 dividido 2. Sería la persona número 15. ¿Sí? Más la persona que está en el n dividido 2 más 1. O sea, sería la persona número 16. A esas dos, yo las sumo y la divido en 2. Es lo que le dije recién. Yo pongo las 15 personas de un lado, pongo las 15 personas del otro. Va a estar entre el número observado 15 y el número observado 16. Y saco el promedio. ¿Sí? Simbológicamente. Bien. Exacto. Exacto. Si mi n es 12,
12 datos observados, yo voy a tomar aquel número que me represente al 12, perdón, que representa al 6, porque es 12 dividido 2, y le voy a sumar aquel número que me represente el 12 dividido 2 más 1, me va a dar la edad, me va a dar en este caso la demanda diaria, y le saco el promedio, lo sumo y lo divido por 2. Pero sí o sí, para poder hacer eso y observarlo, los tengo que ordenar de menor a mayor. Voy a poner a todos los que tengan B17, 16, 15, todos los de edades más chiquititas hasta las edades más grandes. Y ahí empiezo a contar. El primer dato observado, segundo dato observado, tercero, cuarto, hasta el 15 en este caso, que es el n dividido 2. El dato observado número 15 más el dato observado número 16 dividido 2. ¿Cuáles son esos datos observados? ¿Sí los ordenaron? ¿Eh? ¿Están en esa? Está bien, está bien. Fíjense, siempre vean y visualicen cuál es el número más chiquitito, ¿sí? Para no equivocarse, y el número más grande. Eso es como lo primero que identifico. Y pongan todos, aunque se repitan. ¿Bien? Porque todavía no estamos trabajando con datos agrupados. O sea, si hay 10 días en que se demandó 26 productos, pongan 10 veces el 26. Porque si no, no lo van a poder observar. ¿Alguien? ¿Ya lo tenga? Si quieres, se lo digo. ¿Sí? Estoy viendo acá. ¿Qué? ¿Cómo? Estoy viendo el Excel. Ah, claro, ya lo tenés hecho. No me aparece todo eso. Bueno, está bien. Sí, porque en el Excel directamente ordenar datos de menor a mayor y te lo hace rapidito. Pero el problema es que en el parcial igual lo van a tener en la... El año pasado sí la tenían, ahora este año no. Este año va a ser presencial. A mí me dio 51 y 52. Bien. 51 más 52 dividido 2, 51 más 50. ¿Bien? ¿Sí? Eso es muestral, ¿bien? La mediana muestral. Generalmente también se trabaja con los datos agrupados, que es otra forma de cálculo, pero vamos a ver. En la unidad 3 y 4, ¿sí? Que vamos a trabajar con poblaciones, no vamos a estar trabajando con muestras, ¿sí? La mediana, en el caso de la unidad 3, que son números enteros, son variables discretas, que después lo vamos a ver, siempre vamos a hablar que la mediana sí o sí tiene que ser un dato observado de mi muestra. O sea, yo acá no podría decir 51,5 productos demandados, porque es imposible que se demanden 51,5. Demando 51, demando 52, ¿sí? Este caso sí porque es muestra y es otro aspecto, pero en el caso de la unidad 3, lo vamos a hacer hincapié en eso, de que la media puede ser cualquier dato, pero la mediana tiene que ser un valor observado de X, ¿sí? De mi variable. O sea, en este caso, yo voy a elegir el 52, no el 51. Pero vamos a ver bien por qué, pero porque lo que a mí me interesa es que me acumule al menos el 50%. Acá yo el 51,5 me acumula y me deja por debajo el 50% y por arriba el 50%. En las variables discretas de la unidad 3, yo lo que voy a estar diciendo es que mi mediana me acumule al menos el 50%, o el 50% o un poquito más. ¿Bien? En este caso el 52 me va a acumular un poquito más del 50%, pero me va a cumplir las condiciones necesarias. ¿Sí? Me adelanté, pero es como para acotación al margen. Por último, la moda. Bien, la última medida de tendencia central. La moda, por valor modal.
es el dato que tiene una frecuencia absoluta más grande, es el dato que más veces se repite en datos observados. Ustedes que ya lo tienen ordenado, 44 y 48. y 58. O sea, hay tres valores modal, hay multimodal. 44, 48 y 58. Acá no se puede sacar promedio, no se puede hacer nada. Son tres valores modales. Sí, es multimodal. ¿Me da alguna información útil? Pero en este caso no me da mucha información útil porque la demanda diaria se repite muy pocas veces. O sea, no voy a poder obtener medidas de tendencia central en base a tres datos que encima están dispersos porque no hay uno que sea la frecuencia más alta. Pero bueno, se puede obtener como multimodal. Bien. De ahí a que me sirva para tomar alguna decisión importante. Segundo punto, calcular la varianza y la desviación estándar, o sea, mis dos variables de dispersión. Varianza. No sé, a ver si... La varianza muestral, porque estoy trabajando con muestra, la denominamos con la letra minúscula S. Al cuadrado. Varianza muestral. Sigma al cuadrado es la varianza poblacional. Y si le saco la raíz cuadrada, o sea, S sin el cuadrado, es el desvío muestral. Y sigma sin el cuadrado es el desvío poblacional. Bien, simbología. Nosotros, como estamos trabajando con muestral, vamos a calcular la varianza muestral. Bien. La varianza muestral es una medida de dispersión que justamente entonces lo que quiere saber es cuánto se aleja cada dato observado de mi media muestral. ¿Cómo se calcula? Similar a esto, yo voy a tener que sumar cada dato observado, le voy a restar su media muestral, lo voy a llevar al cuadrado para evitar dispersiones negativas. Bien, o sea, yo voy a decir, bueno, este dato observado, 25 unidades demandadas diarias, ¿cuánto se diferencia, o se aleja de mi promedio de 51,5? Bien, ese número lo elevo al cuadrado y lo divido, todos los números, por n menos 1. Bien, o sea, lo voy a dividir sobre 29. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Ustedes ya tienen los datitos ordenados. 25 menos 51,5 al cuadrado, más 28 menos 51,5 al cuadrado, más 32 menos 51,5 al cuadrado, más. Primero le sacan toda esa cuenta, que me da 5.821,5 dividido 29. Bien. Hacen todo eso. A cada dato yo le resto su media muestral, su promedio aritmético, lo elevo al cuadrado. Lo sumo todos y al final divido sobre n menos 1. Eso les da 200,74. Bien, esa es como la definición de varianza. Bien, hay una forma de cálculo abreviado, ¿sí? Que es una forma para hacer el cálculo un poco más rápido. Es lo mismo, nos va a dar lo mismo, pero yo voy a hacer es la sumatoria de mis x al cuadrado menos la media muestral al cuadrado. Bien, esto lo voy a dividir todo sobre n menos 1. Y me faltó el n. N menos 1, la sumatoria de todas las x al cuadrado,
dividido en n-1 menos n por la media muestral al cuadrado sobre n-1. O sea, va a ser más rápido el cálculo, me tendría que dar lo mismo. Solamente que yo voy a hacer 25 al cuadrado, más 28 al cuadrado, más 32 al cuadrado, más 33 al cuadrado, o sea, o incluso le ponen todo entre paréntesis y lo llevan al cuadrado, se puede hacer. Lo divido sobre 29, eso me da... Ah, no lo tengo. Así acá. 85.389. 85.389 dividido 29 menos 30 por mi media, esto no es un negativo, mi media al cuadrado, 51,5 al cuadrado, sobre 29. Miren que es más rápido el cálculo. Debería siempre dar lo mismo, ¿sí? Obviamente me tiene que dar 200,74. Esa es mi varianza muestral. ¿Cómo se puede interpretar? No tiene interpretación porque yo estoy elevando al cuadrado mi demanda diaria, ¿sí? Entonces, para poder interpretar, yo voy a tener que sacar mi desvío muestral, que es la raíz cuadrada de 200,74. Mi desvío muestral es 14,16. 83. ¿Sí? ¿Qué podría estar interpretando en mis datos? ¿Sí? Esto podría estar interpretando que la medida de tendencia central principal, o sea, que yo espero que ocurra en promedio, es que se demandan 51,5 productos diarios. ¿Sí? Pero con una desviación estándar en más o menos de 14,17 productos diarios. ¿Sí? O sea, ¿en dónde se va a centrar el 98% de las demandas? ¿Sí? Y entre el 51,5 menos 14,17 y el 51,5 más 14,17, ¿sí? O sea, este desvío estándar, ¿sí? O esta medida de dispersión, lo que me dice es, de esa tendencia central, la mayoría de los datos, ¿cuánto se alejan? ¿Sí? ¿Cuánto se alejan? Se alejan 14 productos diarios demandados, ¿sí? O sea, la mayoría de los datos, ¿puede ser que algún día se demanden 25 productos? Sí. Puede ser, hay un día que se demandaron 25 productos, pero no es lo habitual, no es lo que se espera que ocurra. ¿Bien? Todos mis datos van a estar con esa tendencia central de 51,5 productos diarios demandados, con un desvío estándar en más o menos de 14,17. ¿Sí? Esa es la dispersión que ocurre. Calcula la cantidad de intervalos adecuada. Bueno, ahí ya terminaría lo que son medidas de tendencia central y de dispersión sin agrupar los datos. ¿Bien? Segunda parte, agrupemos los datos. Calcula la cantidad de intervalos adecuados para realizar un análisis de datos agrupados. O sea, el número de intervalos que sería lo ideal para hacer. No tienen que ser muchos, porque para eso trabajo con todos los datos, pero tampoco tienen que ser muy poquitos como para que los datos no sean representativos, ¿sí? Generalmente se calculan entre 5 y 20 intervalos, dependiendo de la amplitud y el rango de los datos que tengas, ¿sí? Entonces, el número de intervalos. Tienen una pequeña fórmula que es 2 elevado a la c, tiene que ser mayor o igual a n. Bien. O sea, ¿a qué número, qué cantidad de intervalos voy a elevar 2 para que me dé un número mayor o igual, en este caso 30? ¿Sí? Bien, yo tengo que despejar esa c, esa constante, esa cantidad de intervalos para ver cuál es el mínimo exponente al que tengo que elevar el número 2 para que me dé un número mayor o igual, en este caso a 30. ¿Cómo? ¿Probando? ¿Lo hiciste? ¿O No, qué? claro, selección. ¿Qué? La 32 es el primer número. Si no, ¿cómo lo podría despejar matemáticamente?
¿Sí? ¿Qué? No, bueno, pero ¿cómo despejan un exponente? Cuando yo tengo la incógnita en mi exponente. Con el logaritmo. ¿Sí? O sea, para yo poder despejar C, yo voy a hacer el logaritmo de 30 dividido el logaritmo de 2. El logaritmo natural, perdón. El logaritmo va a ser este. No se escribía así, se escribía L. Logaritmo natural de 30 dividido el logaritmo natural de 2. Y si no, puedo probar. Acá era un número dentro de todo redondo, lógico. Si no, puedo probar con 4, 5, 6, 7 hasta que me dé el primer número, a que me dé un número mayor o igual al tamaño de los datos observados. ¿Sí? Y si no, despejo el logaritmo natural de n dividido el logaritmo natural de 2. Eso les da 4,90. No voy a hacer un intervalo de 4,90, es imposible, tengo que aproximarlo más, en este caso 5. Lo verifico, como decía él, 2 elevado a la 5 me da 32, 2 elevado a la 4 me quedo corta y no llego a los 40. ¿Bien? Entonces tendría que hacer 5 intervalos. ¿Bien? Es lo primero que tengo que calcular. Mi segundo paso es de qué longitud tienen que ser los intervalos. ¿Sí? O sea, yo ya tengo el límite inferior, que va a ser el número más chico, siempre se empieza por el número más chico, y cuánta longitud le voy a dar a ese intervalo para poder dividirlos en 5. ¿Bien? Bien, ese es mi, bueno, me adelanté desde el punto D. Obtener rango, obtener el intervalo de clase, que va a ser la longitud del intervalo de clase. Del punto C, el punto D. El rango es justamente ver cuál es el dato más chico y cuál es el dato más grande. ¿Sí? El dato más grande era 76, 78 menos 25. Bien. Esa es la amplitud del rango total de donde están dispersos mis datos. Les da 53. Y para ver la longitud del intervalo de clase, lo que yo tengo que hacer es a mi rango dividirlo por la cantidad de intervalos. O sea, 53 dividido 5. ¿Sí? Lo que calculé recién. 53 dividido 5 me da 10,6. Aproximo a 11. ¿Bien? Pueden tomar el 10,6 exacto, pero generalmente eso se hace cuando yo tengo números con decimales. Como acá estoy trabajando todo por números enteros, ¿para qué me voy a complicar en meterle comas? O sea, mientras más puros sean los datos, más fáciles van a ser después los cálculos. ¿Bien? Entonces, ya tengo la cantidad de intervalos que voy a hacer, tengo la longitud de cada intervalo, voy a poder hacer mi tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados. Intervalos. Dijimos, empiezo con el número más chico, 25, y le sumo la longitud, le sumo 11, o sea, me voy a 36. Y el 36 no lo tomo en el intervalo siguiente. 36 más 11, 47. 47 no lo tomo, me voy al intervalo siguiente. 37 a 58. No lo tomo al 58 y lo tomo en el intervalo siguiente. Me voy al 69. Me voy al intervalo siguiente tomando el 69. Me voy al 80 y 80. Bien, 80. Pero para el 80. Bueno, 79. Sí, no, 80. Ahí. 1, 2, 3, 4, los 5 intervalos que tenía que constituir, todos tienen que tener sí o sí la misma longitud. ¿Bien? No puedo hacer un intervalo que tenga longitud 5 y otro intervalo que tenga longitud 11. Sí o sí tienen que medir todos exactamente igual. Tengo los intervalos. Lo primero que puedo hacer es obtener la marca de clase. Bueno, ahí me dice en el inciso E, completa la tabla de distribución de frecuencias relativas y acumuladas. Bueno, no se les di, así que lo vamos a hacer ahora. El intervalo le asignamos marca de clase o punto medio.
A pesar de que no me lo pide, lo voy a hacer porque esa marca de clase después me es muy útil si yo quiero sacar las medidas de tendencia central y medidas de dispersión, porque generalmente se hacen con ese promedio, no puedo tener todos los datos observados. Bien. La marca de clase entonces es límite superior más límite inferior dividido 2. En este caso, 30,5, 41,5, 52,5, 63,5 y 74,5. ¿Cómo sé si está bien? El salto de cada marca de clase es la misma amplitud del intervalo. ¿Sí? O sea, si yo tengo la primera intervalo de marca de clase, le sumo 11 y me da el del segundo, le sumo 11 más del tercero, le sumo 11, le sumo 11. Como que voy de punto medio y siempre, como todos los intervalos miden lo mismo, los saltos tienen que ser todos iguales. ¿Bien? Marca de clase, lo primero que voy a ver es cuántos datos observados caen en cada intervalo. ¿Bien? Eso es lo que llamamos frecuencia absoluta. O sea, cuántos datos de mis 30 datos observados caen en cada uno de los intervalos. Ustedes que los tienen ordenados, son fáciles de contar. Empiezo con el 25 y hasta el 36, sin tomarlo, porque el 36 se toma en el segundo intervalo. ¿Cuántos quedan acá? Los tienen ordenados. Cae el 25, el 28, el 32, el 33 y el 35. Bien, el 36 ya pasa al siguiente. Yo tengo 5 datos observados en el primer intervalo, 5 en el segundo, 9 en el tercero, 7 y 4. ¿Cómo me doy cuenta de si lo hice bien? Tienen que estar sí todos los datos observados. No me puede haber quedado ninguno afuera. Porque si me queda alguno afuera, es probablemente que los intervalos los he hecho mal o algo he hecho mal. ¿Cómo se citan todos? Yo sumo, me tiene que dar n, me tiene que dar 30, porque son los 30 datos observados. ¿Bien? Frecuencia absoluta. ¿Quieren sacar la frecuencia relativa? 5 dividido 30. 5 dividido 30. 9 dividido 30. 7 dividido 30 y 4 dividido 30. ¿Sí? O sea, ¿qué porcentaje de datos caen dentro del intervalo de 69 a 80? O sea, ¿cuántos días se demanda entre 47 y 58 productos? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos días? Bueno, la novena debe ser 30. No tengo los porcentajes calculados. 0,30. Sí, lo saqué los porcentajes, no dije nada. Un sexto, 0,17. 0,23 y 0,13. Fíjense si lo quieren dejar con fracción o lo quieren dejar con decimales, como sea, pero lo fundamental es que si yo sumo todo esto, me tiene que dar 1. O sea, el 100% de mis datos tienen que estar ahí, observados, ¿sí? O sea, yo tengo que sumar todas las frecuencias relativas y me tiene que dar 1. ¿Bien? Por eso capaz que los decimales o lo redondean en todo, o lo redondean en 1 y en otro no, pero tiene que darme 1 la suma, ¿sí? Después me pide la frecuencia acumulada. Vamos a hacer la relativa acumulada. ¿Bien? Es como si yo les preguntara, ¿bien? ¿Cuántos días se demanda como máximo 35 productos? O sea, o se demanda 36 productos o menos. ¿Bien? O sea, yo estoy acumulando siempre para abajo. ¿Cuántos días? 5. Da un sexto. ¿Bien? ¿Cuántos días se demanda 47 productos o menos? Bien, espera, ¿cuántos días se demandan menos de 47 productos? Porque 47 no lo toco. ¿Cuántos días se demanda menos de 47 productos? En verdad 10, porque 5 se demandan
menos de 47, pero más de 36. Yo no estoy pidiendo más de cuánto. Yo estoy pidiendo cuántos días se demandan menos de 47 productos. Bueno, ¿cuántos días la demanda es menor a 47? 10. Exacto, acumulo. Acumulo, 0,3 un tercio. Voy a poner la fracción para no. ¿Cuántos días se demanda menos de 58? Menos de 58. Suma todos. ¿Bien? Me da 19, claro, 19 sobre 30. Acá, 26 sobre 30. Y en el último, ¿cuántos días de mi muestra de 30 se demanda menos de 80 productos? 30, 100. O sea, 1. Sí o sí, la frecuencia absoluta, el último número acumulado, me tiene que acumular todos mis datos observados. ¿Sí? 30 de 30. O sea, si yo les pregunto en su empresa cuántos días se demanda menos de 30, menos de 80, todos los días se demanda menos de 80. ¿Bien? O sea, no hay ningún día observado que se haya demandado más. Siempre se demanda menos de 80. Incluso al máximo 78. Acá no importa que sobre. Pero se demanda siempre menos de 80. ¿Bien? El 100%. Puedo trabajar con porcentaje, lo puedo trabajar con decimales y terminar en 1. ¿Alguna duda? Bien. Vamos a la actividad siguiente. ¿O muy rápido? ¿Qué? ¿Esta? Cuenta los datos observados que caen en este intervalo. O sea, vos tenías los 30 datos ordenados y vas a ver cuántos cumplen esta condición de ser más grande que 25 o igual y menor a 36. O sea, de todos mis datos observados, ¿cuántos caen acá, en ese intervalo? Esto es como si fuera una condición. Se lo estoy imponiendo que mis datos sean mayor o igual a 25 y menor a 36. De todos mis datos observados, ¿cuáles son los que cumplen esa condición? En este caso, 5 datos que cumplen eso. Y así. ¿Bien? Bien, ¿no? Bueno, no les pide las medidas de tendencia central ni nada, así que... Sí. ¿Te paso una consulta con respecto al glosario? Sí. La última varianza, la relación, ¿con qué letra se representa que no estamos a ver? Es una letra griega, sí. Sí. Es como una O, una B cursiva. Sí, medio así, la hacemos a la apurada. Pero es como si fuera un óvalo con una rayita. Bien, al cuadrado si es varianza, sin al cuadrado si es desvío. Bueno, tiene que haber borrado un mensaje. Ese glosario, si lo quieren hacer en una hoja aparte, pero constantemente en todas las unidades vamos a ir agregando simbología. ¿Sí? Entonces, todo lo que quieran ir agregando es personal. Hay personas que la sumatoria capaz que ni la hubiesen puesto, porque así lo que saben. Bueno. Y lo quieren ir poniendo, lo van poniendo ahí mismo en el glosario como para, porque después es como que ya lo damos por sabido, que sí, más varianza, que, ¿sí? Que la media muestral es así, que la media es cuantí, bueno. Bien. Actividad 3. La revista Forbes reportó datos sobre las condiciones y estilos de vida en varias ciudades de Estados Unidos. Algunos de esos se reproducen así. Aquí está la ciudad, hay 5 ciudades: Atlanta, Baltimore, St. Louis, Filadelfia y Raleigh-Durham. Está la población en millones, está la mediana del ingreso por hogar, está el mejor negocio hotelero de cada ciudad, la atracción más visitada de cada ciudad y las tasas de criminalidad por cada 100.000 habitantes. ¿Bien? Por ejemplo, Filadelfia tiene 5.000 millones de habitantes con un ingreso medio de $43.576. El mejor hotel es el Bellevue, la atracción más visitada es Liberty Bell y tiene 693,1 en la tasa de criminalidad por cada 100.000 habitantes. ¿Bien? Información que encontramos en Internet. Identifique las variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? O sea, ¿cuáles serían atributos cualitativos y cuáles serían atributos variables cuantitativas o atributos cuantitativos?
Realmente nosotros, para hacerlo más sencillo, trabajamos atributo cualitativo, variable cuantitativo. Ya está cuantificada la variable, ¿sí? Siempre le hemos asignado números. Entonces, ¿cuáles de esas son atributos y cuáles variables cuantitativas? O como dice acá, variable cualitativa, variable cuantitativa es indistinto, se puede hacer de las dos formas, decir de las dos formas. De esas, ¿cuántas variables tengo? Primero y principal. O sea, ¿cuáles son los datos que estoy preguntando, que investigué? ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuáles son los 6? ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Cuáles son cualitativos y cuáles son cuantitativos? 3 cualitativos y 3 cuantitativos. Bien. Ahí hay una observación que eso, si lo quieren justificar, es indistinto. En verdad, para mí, la ciudad no es una variable que se esté investigando. O sea, en verdad, yo fui a Baltimore y pregunté las otras 5 cosas. O sea, como que en verdad las 5 ciudades, es depende. Si ustedes consideran que las ciudades son muestra dentro de Estados Unidos, sí se investigó. Pero en verdad, yo no estoy preguntando de dónde vos vivís o nada. ¿Se entiende? Yo ya fui a la ciudad e investigué 5 cosas: la atracción, la criminalidad, el ingreso y el hotel. ¿Sí? Entonces, si lo trabajo desde ese punto de vista, la ciudad no es una variable investigada, no me interesa cuantificarla ni nada, como que no le voy a sacar mediana ni probabilidades ni nada a esa variable porque no me interesa. Lo que me interesa ver es esas 5 otras cosas en esa ciudad, cómo se desarrollan. ¿Bien? Eso es una observación. O sea, es dependiendo de cómo lo justifiquen, ¿sí? Después, identifique cada variable como nominal, ordinal o de razón. O sea, ¿qué escala le asignaría a esas variables? ¿Sí? Dejemos la ciudad como que no es una variable investigada. De las otras 5, ¿qué escala le asignarían? Por ejemplo, a la población en millones. ¿Qué tipo de escala sería? ¿Qué representaría? Acuérdense que tenemos escala nominal, ordinal, de intervalos y de razón. Y era en ese orden, ¿sí? O sea, justamente la más básica y rudimentaria es la nominal, hasta la de razón, que es la más completa que me permite hacer todo. Bien, nominal, ordenar, multiplicar, sumar, tal. ¿Cómo? De razón, ¿por qué? Porque es la más a la población Ujú. y porque estudiando a la población puede hacer todo. Puedes hacer todo. O sea, yo podría decir que, por ejemplo, la población de Baltimore y de San Luis es la misma. O sea, yo puedo hacer comparaciones de igualdad, puedo hacer comparaciones de mayor, menor, multiplicación, duplicar, restar, dividir, todo lo que quiera hacer, ¿sí? De sumatorias, de cosas aritméticas, ¿sí? ¿Y qué pasaría si hubiera una ciudad con población cero? Una población, o sea, la característica fundamental de una escala de razón es que el cero es un cero absoluto. ¿Bien? O sea, no puedo tener población negativa. El cero es la ausencia de población. Chao. ¿Bien? Entonces, de razón es la población. La mediana del ingreso, Nominal. no sé qué nombre. ¿Por qué? Porque no puedo ordenar cuál es un salario más alto y cuál es un salario menor. Bien. Y puedo decir que las personas, o sea, de cierta ciudad ganan el doble que las personas en la media ganan el doble que en la otra ciudad. Entonces ya le estoy dando algo más que el orden. ¿Sí? Le estoy dando una proporción, una comparación. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Las escalas de razón incluyen el orden. O sea, como que ya lo van absorbiendo. O sea, la escala nominal es la básica. La escala ordinal incluye la nominal y también el orden. La de intervalo incluye la nominal, la ordinal, y le dan un intervalo que puede ser que pueden ser números negativos. ¿Sí? Y la de razón incluye la nominal, la ordinal, la de intervalo, y aparte le asigna un cero absoluto que permite multiplicar, dividir, sumar, restar. ¿Sí? Entonces, es ordinal, pero en verdad es mucho más que un simple orden. Yo puedo hacer comparaciones, sumas, restas, ¿verdad? Es de razón. El mejor negocio hotelero.
¿Cómo? No, no, no. Ah. No. ¿Cómo? Recuérdame tu nombre. Camila. ¿Nominal? ¿Por qué? ¿Por qué no ordinal? Porque es el nombre nomás. O sea, yo estoy... ¿Cómo? Porque es muy difícil nombrarlo. O sea, no puedes decir que el nombre es mejor que el otro. Eso es imposible de decir. Pero además, yo al leer estos 5 nombres, no puedo decir que el Ritz es mejor que el Believe. No están esos 5 nombres en un orden establecido. Porque incluso el Ritz es el número 1 de la ciudad de Atlanta. Y Bellevue es el número 1 de la ciudad de Filadelfia. O sea, el número 1 de Filadelfia no es mejor que el número 1 de Atlanta. O sea, eso no lo puedo comparar. Y esos 5 hoteles no están ordenados de menor a mayor en comparación de ellos. Capaz que Filadelfia ni siquiera es Bridge. ¿Se entiende? Entonces, perfecto, nominal. La atracción más visitada, lo mismo, nominal. Bien. ¿Y la tasa de criminalidad por cada 100.000 habitantes? De razón. Pasa lo mismo que veníamos recién. O sea, yo puedo establecer comparaciones, cuáles son las ciudades más con una tasa mayor de criminalidad, que son más peligrosas, tienen más zonas más peligrosas, dependiendo. Incluso, al ser cada 100.000 habitantes, es mucho más fácil compararlo. Porque si fuera en la población total, no lo podría comparar si yo no hiciera una regla simple, al menos. Porque no podría comparar la tasa de criminalidad en Filadelfia, que tiene el doble de población que Baltimore y St. Louis. ¿Sí? O sea, está bueno que la información lo den en una muestra de cada 100.000 habitantes, porque es mucho más fácil esa comparación. ¿Bien? Por último, bueno, ¿cuáles son descriptivos y cuáles inferenciales? O sea, ¿cuáles de esos datos están trabajando y están investigando una población? ¿Y cuáles de esos datos están investigando o evaluando una muestra? Sí, la descriptiva puede ser la de mejor hotel y la de la atracción. Exacto. Describen toda la población, o sea, de todos los hoteles que deben haber habido en esa ciudad, pusieron el mejor. De todas las atracciones de esa ciudad, pusieron el mejor. Para calcular la población en millones, es como el censo, en verdad, porque es una población en millones de toda la ciudad. O sea, sí o sí tienen que haber hecho un censo poblacional, porque si no, no sería la población de toda la ciudad, sería una muestra de la ciudad. Bien. La mediana del ingreso por hogar, lo mismo que el censo. O sea, para poder sacar la media o la mediana del ingreso por hogar, tengo que haber investigado todos los hogares de esa ciudad. Bien. La única que habla de muestra, o sea, de inferencia, es la que aclara, claro, la tasa de criminalidad. Aclara su muestra de 100.000 habitantes. Perfecto. Todas las otras son descriptivas. Todas las otras, las 2 primeras deben haberse hecho a través de un censo, que media toda la población. Bueno, el mejor hotel, el mejor negocio, eso no cabía duda porque se compara con todos los hoteles y con todas las atracciones. Y la única que compara y que especifica que se trata de una muestra es la tasa de criminalidad. ¿Bien? Siguiente. ¿Voy muy rápido? Bien. Bueno. ¿En cuál escala de medida puede expresarse cada una de las siguientes variables? Justifique su respuesta. O sea, vamos a clasificarla en nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Los estudiantes clasifican a sus profesores de estadística sobre una escala terrible, no tan malo, bueno, maravilloso y Dios griego. O sea, si yo le asignara números, ¿cómo podríamos hacer esa escala? ¿Qué tipo de escala sería? Ordinal, porque Dios griego obviamente debe ser mucho mejor que no tan malo. ¿Sí? O sea, tengo un orden del 1 al 5, ¿sí? Del 1 al 6, donde 1 es malo, terrible, y el 6 es lo mejor. ¿Bien? Ordinal, pero no puedo decir qué diferencia hay, o sea, que sea malo es el doble de pésimo que tan malo. O sea, esa comparación de suma, resta, eso no lo puedo hacer. ¿Bien? Simplemente le doy un orden. Los estudiantes de una universidad están clasificados por profesión, tales como marketing, administración y contaduría. Nominal. Simplemente te pregunto administración, marketing, contaduría y te asigno una nómina y nada más.
Ahí no quiero decir que marketing sea mejor que contaduría, ni contaduría mejor que administración, ni nada. Bien. Los estudiantes están clasificados por cursos, utilizando los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Ordinal. ¿Por qué? De razón. No sé quién dijo alguien de razón. ¿Por qué? Puede ser por el tiempo, pero en verdad, capaz que vos estás en segundo y hace 5 años que estás cursando la carrera. En verdad, depende. O sea, en verdad no quiere decir que el que esté en primero le lleve, que esté en segundo lleve el doble de tiempo que el que esté en primero. Capaz que no. Sí, o sea, esa comparación de suma, resta, multiplicación y tal, no se puede hacer con una escala ordinal. Bien. D. Ordinal. O sea, yo les doy un orden del 1 al 5 y nada. O sea, clasifico los cursos. Incluso ni siquiera hablan de tiempo. Puedo clasificar los cursos como si yo dijera voy a primero A, primero B y primero C. O sea, yo tengo 5 cursos. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ni siquiera habla de que sea primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Me dice que mis cursos son del 1 al 5. ¿Bien? Capaz que son tantos alumnos que he tenido que subdividirlo en 5 cursos. Bien. D. Se agrupan mediciones de líquidos en un octavo, cuarto, medio y un litro. De razón. Ahí sí yo puedo decir, si tengo medio es el doble que, o es más que tener cero. Y el cero es cero. Esa es la ausencia de líquido. Bien. La edad de los clientes. De razón. Igual, o sea, si es cero, no tengo un cliente que tiene cero edad, que no tiene un año cumplido, que no ha nacido. Bien. Y puedo hacer comparaciones, sumas, restas, las edades más grandes, las chicas, etc. Bien. Sí, última. Si los estadísticos, que es una pregunta que ya estuvimos hablando, si los estadísticos están interesados realmente en investigar poblaciones, ¿por qué? Es que generalmente se trabaja con muestras. Lo que preguntamos, o sea, lo que hablábamos recién. O sea, si a mí me interesa en verdad sacar conclusiones de la población. Porque es imposible, yo tengo mucho tiempo. Exacto. Hay veces que directamente es imposible, y si no, porque llevaría mucho tiempo y qué más. Y dinero, y tiene. O sea, una cuestión de costo temporal y económico. Perfecto. Esas generalmente son o por una cuestión de esfuerzo, o es humanamente imposible hacerlo, como lo del dengue, o por una cuestión de tiempo y de dinero, se trabaja con muestras. Bien. Bueno, dejamos ahí. Si quieren intentar hacer solitos el segundo trabajo, que habla, que está en el ejercicio 1, 2, 3, 4, y hay un grafiquito que lo pueden hacer también, lo hacen. El ejercicio 2 y 3 son más bien de pensamiento estadístico que de cálculo, ¿bien? Es una cuestión de lógica, que es sumamente importante en la estadística, ¿bien? Nosotros vamos a estar haciendo constantemente hincapié en que la estadística se diferencia de la matemática en que nunca es certera. O sea, no es 2 más 2. ¿Sí? O sea, yo voy a hacer el 2 más 2, me va a dar 4. Pero capaz que el 4 a mí me representa alargar el producto al mercado y arriesgarme, y capaz que para él el 4 representa no alargar el producto al mercado. ¿Sí? O sea, es toda una cuestión de acompañar los datos con la lógica y con el pensamiento y ver el mayor provecho que le puedo sacar a la información. ¿Bien? Ahí son como 2 jueguitos, y en la cátedra virtual tienen otro que se llama los cofres de Porcia. Si lo quieren leer y contestar, después en WhatsApp lo debatimos. ¿Y por qué contestaron? No, cualquier duda, incluso el Víctor va a terminar el ejercicio 1, quizás haga algo del otro, pero si no, ya directamente controlamos con la unidad 2. Eso es como tarea para el hogar. Cualquier duda nos consultan, eso sí.